Hermano, hermana, qué gozo poder continuar con la serie de Primera de Juan. Si usted nos visita en esta mañana, nosotros hemos estado predicando expositivamente el libro de Juan. Expositivamente es que hemos estado yendo capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, desarrollando y desempacando la idea central del texto, de manera que el tema de cada domingo lo pone la Escritura y no el pastor o el predicador. El texto nos dice de qué vamos a hablar y por eso hoy nos encontramos en los versículos del 1 al 6 del capítulo 4. Y le remito también a que tenga la oportunidad de luego ver la serie completa si usted está viniendo por primera vez y le interesa saber más acerca de la serie de Primera de Juan. Y hoy nos toca hablar de estos versículos interesantes. Y digo interesante porque sin duda alguna, usted me escuchó decir esto hace unas semanas pasadas, una de las mayores necesidades que tenemos los hispanos y toda Latinoamérica es poder aprender a discernir. Poder aprender a discernir entre el error y la verdad. Hace unos años veía cómo en el American Airlines Arena de Miami más de 20,000 personas estaban reunidos en un evento de apóstoles. Y había una euforia increíble por unas palabras que el apóstol en ese momento, ese apóstol, yo pudiera llamar falso apóstol, decía: usted tiene dos opciones. Usted puede vivir por los principios que se encuentran en la Escritura, lo que Dios dijo, y puso la Escritura y levantó la Escritura, principios correctos, y agarró los principios y aplicarlo. Él dijo, es bueno. Escuche los principios que él dijo, porque es también muy predicador del Evangelio de la Prosperidad. El sembrar, el ofrendar, recibir, todos esos principios. Usted puede vivir por esos principios, y puso la Biblia, la levantó y la puso a un lado. O usted puede vivir por lo que Dios está diciendo, refiriéndose a una nueva revelación. Cuando él dijo eso, lo sorprendente no solamente fueron sus palabras, donde él ponía la Escritura a un lado y decía, esto es importante, pero usted decide si vive por eso o si usted vive por lo que Dios está diciendo, refiriéndose a una nueva revelación. Lo alarmante no fueron solo esas palabras, donde aparentemente él nunca leyó un texto de la Escritura que aparece más de una vez, que dice, cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo alarmante fue ver más de 20,000 personas levantarse, aplaudir en euforia y recibir aquellas palabras como si hubiesen sido palabras verdaderas. Triste es el ver la reacción de esta audiencia reunida en este congreso apostólico, recibiendo como correcto unas palabras donde ponían a un lado la Escritura de Dios y le daban más importancia a una supuesta revelación. Por eso, cuando nosotros leemos textos como el de esta mañana, nos vamos a dar cuenta del gran compromiso que tenemos como creyente. Y es el poder discernir entre quién enseña la verdad y quién no enseña la verdad. Por eso el título de esta mañana es esa pregunta que vamos a responder: ¿cómo discernir el que enseña la verdad y el que enseña el error? Y si usted está aquí en esta mañana, déjeme decirle, este tema es el que continúa en nuestra serie. No es un tema que hemos traído para hablar específicamente de este tema. Pero como vamos a exponer todo el libro de Primera de Juan, toda esta carta, nosotros tenemos que seguir exponiendo lo que dice este texto. Y nosotros vemos aquí en estos versículos que leyó el hermano Ariel, el gran compromiso que tenemos como creyentes, el compromiso que tenemos de probar los espíritus. Y cuando habla de los espíritus en el contexto, usted va a ver que está hablando de hombres, profetas que han salido por el mundo y la responsabilidad que tenemos de nosotros probar esos espíritus. Hace algunas semanas hablamos en los versículos del 18 al 28 del capítulo 2 y veíamos la alerta que él venía haciendo en esta carta. ¿Por qué? Bueno, porque recuerde que en el contexto de la carta habían un grupo de algunos que decían ser creyentes dentro de la iglesia enseñando doctrinas que no eran congruentes con las Escrituras. Un grupo de creyentes que querían alinear estas filosofías del gnosticismo con el cristianismo
Y ese título de ese sermón hace una semana decíamos, no te dejes engañar, permanece en la verdad. Y alertábamos a la congregación de estos falsos maestros. En aquel momento hablábamos de cómo podíamos discernir también. Y hoy vamos a ver algunas otras recomendaciones para nosotros discernir entre el que enseña la verdad y el que enseña lo falso. El trasfondo es el mismo quizás a nuestro contexto. Probablemente nosotros no tengamos gnosticismo a nuestro alrededor, pero tenemos muchas falsas corrientes a nuestro alrededor. Tenemos corrientes no solamente que tratan de enseñar otra cosa fuera de la Escritura, sino que tenemos corrientes de algunos que siguen doctrinas que no son bíblicas. La iglesia de aquel momento, cuando Juan le escribió, no tenía aparentemente la herramienta para discernir. Y por eso Juan le está escribiendo y le dice de la manera como ellos deben discernir. ¿Cómo yo sé que aquel que está hablando de parte de Dios fue de Dios? ¿Cómo usted lo sabe? Recordemos que Juan ha venido tratando este conflicto. Él viene desarrollando esta idea. En el capítulo 2, él viene hablando de la verdad y la mentira. En el capítulo 2, en los versículos finales, él habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Luego habla del conflicto del odio y el amor. Y ahora retoma el tema y desarrolla el tema de los falsos y los verdaderos. ¿Por qué? Porque a él le interesa que los creyentes puedan discernir, puedan poder abrazar la verdad y rechazar el error. Y aquí nosotros vamos a ver cómo de una manera muy clara él continúa haciendo este énfasis de manera que sus oyentes, su audiencia puedan ser equipados. Y ese es nuestro deseo. Si usted nos pregunta cuál es uno de los propósitos de la congregación en español en First Irving, es poder desarrollar creyentes que sepan discernir, discípulos que puedan conocer la verdad y rechazar el error. Discípulos que puedan estar cimentados en la verdad de la palabra. Así que vamos a ver nuestros textos porque hoy vamos a ver algunas recomendaciones de cómo poder discernir no solamente el error, sino también conocer el Espíritu que habla de verdad. Reconocer el Espíritu de verdad. Reconocer cuando es Dios que nos está hablando y cuando no. Vamos a ver primero en el versículo 1, como leyó el hermano. El versículo empieza diciéndonos en el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan, tú quieres que probemos? Y él da la razón, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así que la primera recomendación es examínalo todo y examínalos a todos. Examina todo y examina a todos. Y cuando hablamos de examina a todo y examina a todos, estamos hablando todo. Estamos hablando de todos aquellos que vienen hablando de parte de Dios. Todos aquellos que toman el nombre de Dios y vienen hablando de parte de Dios. Juan le está diciendo, amigos, hermanos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu de Dios. No le crean a todos. Pruébenlo primero. Pruébenlo, pónganlos a prueba para que averigüen si es el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos allá afuera que están engañando. Y Juan nos advierte, nos vuelve a advertir, y a mí no creo que sea coincidencia que él lo hace en el capítulo 2 y ahora lo hace en el capítulo 4 otra vez. Es una advertencia que vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque es una amenaza real. Es una amenaza significativa dentro de las iglesias hoy en día. Es una amenaza significativa. Usted se expone, yo me expongo todo el tiempo a personas que en la radio o en la televisión o en los canales de YouTube, en las redes sociales, están hablando de parte de Dios. Y el hecho de que esa advertencia sea importante en el pasado, déjeme decirle, sigue siendo importante en este tiempo también. Sin embargo, Juan usa unas palabras afectivas para que la audiencia entienda que él no lo está haciendo abusando de su oficio apostólico. Él le dice, amados, mis amados, porque los amo. Escuchen, examinen, prueben los espíritus para ver si son de Dios. No le crean a todo espíritu, todos los que afirman hablar de parte de Dios, sino que pónganlos
a prueba. Pongan sus enseñanzas a prueba. En el contexto mismo está hablando de profetas, de personas que enseñan en el nombre del Señor. No todo el que anda allá afuera diciendo y hablando de parte de Dios es de Dios. Escuche y lo voy a repetir. No todo el que usted escucha allá afuera diciendo que habla de parte de Dios es de Dios. Por eso es la invitación a examinarlo todo y a todos. Probad los espíritus, dice. Él dice, evalúa sus enseñanzas, evalúa sus creencias, evalúa sus vidas, evalúa el mensaje. Evalúa, ¿por qué? Porque hay muchos falsos. Y la pregunta que uno bien tiene que hacerse una y otra vez, ¿cómo yo puedo discernir ese predicador que a usted le encanta, que usted escucha en las redes sociales, o ese que anda diciendo palabras de parte de Dios o enseñando de parte de Dios? ¿Cómo yo sé? El pastor que está predicando en esta mañana, ¿cómo yo sé que me está enseñando la verdad? La advertencia, hermanos, la vamos a encontrar en todas las escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque la naturaleza de lo falso es disfrazarse de la verdad. Si usted va a escuchar a Jesús en Mateo 7:15, que dice que muchos vienen disfrazados, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Usted va a encontrar a Pedro advirtiendo también que dicen que estos falsos van a introducir secretamente herejías destructivas. Incluso van a negar al Señor mismo que los compró. Y cuando yo escuchaba de este falso apóstol poner la palabra de Dios en un estándar menor, indiscutiblemente este apóstol que dice hacer milagros, prodigios, echar fuera demonios, hacer milagros, está poniendo a un lado, y predicar sobre lo sobrenatural, está poniendo a un lado, muy, muy por debajo, la Escritura. Y está negando con eso la palabra de Dios. Y negando la palabra de Dios, está negando a Dios. Nosotros vivimos en un contexto similar, donde muchos falsos han salido, pero a mí me encanta el hecho de que si usted lee la carta, claro, es una carta que tiene una continuidad, usted debe de saber que en los versículos anteriores, sobre todo en el 24 y el 23 del capítulo 3, él viene diciendo que él nos ha dado al Espíritu de Dios. Y los hijos de Dios tienen que estar listos a discernir. ¿Por qué? Porque ya tienen el Espíritu de Dios. Versículo 24 del capítulo 3. El que guarda mis mandamientos y permanece en él y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios, y mire cómo es justamente luego que él nos dice, ustedes tienen el Espíritu de Dios, amados, prueben los espíritus. Prueben los espíritus. Ustedes tienen el Espíritu de verdad. Ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, versículo 24 del capítulo 3. Le dice, prueben los espíritus. Le dicen, prueben a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque cada portavoz, cada persona que anda hablando de parte de Dios tiene un espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios o el espíritu del error. Y el versículo 6 le llama el espíritu de verdad. Así que cada persona que usted ve enseñando en las redes sociales, en la televisión, en la radio, tiene un espíritu. Detrás de cada uno de ellos hay un espíritu. ¿Está Dios o está el diablo? La pregunta es si nosotros estamos lo suficientemente preparados para poder discernir y rechazar y abrazar lo que es. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, examinadlo todo y retener lo bueno. O sea que no es algo nuevo lo que Juan está diciendo. Constantemente la iglesia y usted y yo vamos a estar amenazados por falsas enseñanzas, personas hablando de parte de Dios. Y antes de que nosotros podamos abrazar esas enseñanzas, debemos de examinarlo. Yo le he dicho, lo digo, lo repetiré, el discernimiento, la falta de discernimiento, eso es lo que está haciendo que muchas personas estén caminando en el error porque no pueden discernir. Aplauden a un falso y aplauden a uno que habla la verdad y no saben dónde está la diferencia. Y una vez más, esta es mi pregunta en amor, así como Juan lo hacía. Amados,
¿Estás preparado, preparada para discernir el error de la verdad? ¿Estás preparado sabiendo que hay una amenaza constante de falsos allá afuera? Toda actividad espiritual, escuche, no necesariamente es una actividad divina. Toda actividad espiritual no necesariamente es una actividad de parte de Dios. Y nosotros debemos aprender a discernir, examínelo todo y a todos. ¿Por qué es importante? Moisés, ¿por qué es importante? Bueno, porque hacernos consumidor de lo falso va a tener implicaciones en nuestra vida, en nuestro andar de fe. Usted va a pasar tiempo haciendo cosas que no necesariamente es la voluntad de Dios. Un falso mensaje nos va a arrastrar a un falso evangelio. Un falso mensaje nos llevará a vivir una falsa fe. Un falso mensaje nos llevará a un falso camino. Un falso mensaje nos llevará a una eternidad sin Cristo. Por eso es importante examinarlo todo y a todos. Examinarlo todo y a todos. Y cuando hablamos de examinarlo, no hablamos de tener un ojo hipercrítico basado en un conocimiento que yo tengo que me posiciona en una posición, me pone en una posición de mayor nivel. No. Estamos hablando a que cuidadosamente seamos como los de Berea, y voy a hablar de eso más adelante, de Hechos capítulo 17, versículo 10, pero es que nosotros podamos hacer de examinar a todo el que habla de parte de Dios una práctica en nuestras vidas. Juan dice, no creamos a todos los que afirman hablar de parte de Dios. Usted examina a la persona que usted consume, que oye, que escucha, que habla de parte de Dios. Y la adoración. Usted examina las letras que promueven muchos adoradores, muchas canciones que nos encantan. ¿Por qué? Porque están muy centradas en mí, pero no examinamos, y cuando no examinamos no vemos si el evangelio está detrás de esa canción, no vemos si es el hombre que está centrado en la canción o Dios está centrado en la canción. Sencillamente la canta un artista que dice ser cristiano, nos aprendemos, nos gusta, no la examinamos, ahí estoy repitiendo y luego sigo a ese adorador que luego decide ser pastor y luego él anda enseñando una serie de herejías y nosotros creemos que es bueno porque él canta para Dios. Hermano, examínelo todo y a todos. Esa es la primera recomendación. Examínelo todo y a todos. ¿Por qué? Juan dice, porque muchos falsos han salido. Todo el que habla de parte de Dios, a la hora de usted decir, lo voy a consumir, lo voy a hacer parte de, usted tiene que ver si habla de parte de Dios. Y cuando le decía que seamos como los de Berea, es que los de Berea en Hechos capítulo 17, versículo 10, algo interesante que sucede. No sé si usted sabe, pero lo voy a decir. Tesalonicenses para Pablo representó una de las iglesias estrellas. Pablo no tuvo ningún tipo de problema y de hecho cuando usted lee esa carta usted se va a dar cuenta. Pablo se siente orgulloso de lo de la iglesia de Tesalonicenses, pero porque los judíos se levantaron y empezaron a perseguirlo, él decide ir a los de Berea. En el versículo 10 del capítulo 17 de Hechos dice esto. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Dice el versículo 11, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escuche, mire lo que está sucediendo. Pablo sale de Tesalonicense, una iglesia estrella, y va a Berea. Y cuando llega a Berea, los de Berea dicen, espérate Pablo, vamos a ver si lo que tú estás diciendo es conforme a la escritura. Pero así fue. Mire lo que ellos hicieron. Ellos primero validaron si lo que Pablo estaba enseñando salía de la escritura. Y resultado de eso, estos judíos, versículo 12 dice, pero por eso muchos de ellos creyeron.
así también un buen número de griegos, hombres, mujeres de distinción. Cuando nosotros decimos examinarlo todos y a todos y que seamos como los de Berea, es que nosotros cuando veamos a alguien predicando, usted diga, déjame ver si esto es conforme a la Escritura. Pero para eso usted necesita conocer la Escritura. Porque si usted no conoce la Escritura, esa persona puede citar la Escritura fuera de contexto y como usted no conoce la Escritura, usted va a decir, si tú ves, Moisés, tú te equivocaste, este hombre está citando la Biblia. No, escuche. El diablo citó la Biblia. Cuando Jesús es tentado en el desierto, la segunda vez que es tentado, él le dice, pero escrito está, si tú te lanzas de ahí, los ángeles te van a socorrer. Y trató de manipular un texto, sacarlo del contexto para tratar de persuadir a quien inspiró la Biblia. Así que seamos como los de Berea. En República Dominicana hubo uno de esos falsos apóstoles que dijo descaradamente a sus miembros, lo que dice el apóstol no se cuestiona. ¿Cómo que lo que dice el apóstol no se cuestiona? Y Pablo, que sí es el apóstol y es un verdadero apóstol, dijo, si un ángel del cielo, otra persona, o yo le predico un evangelio diferente a este, sea anatema, maldito. Pero cuando las personas no saben discernir, van a entender que lo que dice el apóstol, ese falso apóstol, es cierto. Así que para discernir entre lo verdadero y lo falso, tenemos que tener una actitud de examinarlo todo. Y a todos. Examine a todo el que habla, a todo el que abre la Biblia, todo, aún este siervo, este predicador que está delante de ustedes, ustedes tienen que examinar este mensaje a la luz de la Escritura. Examine a los adoradores, los que les gustan. De hecho, les voy a dar un ejercicio. Tomen todas las canciones que ustedes cantan o que les gustan y traten de ver a la luz de la Escritura si son bíblicas. Y luego vengan con las inquietudes. No me pregunten, pastor, ¿y fulano? ¿Y este adorador? No. Ese es el atajo. No vaya por el shortcut. Haga su trabajo. Examine lo que usted canta. ¿Y usted sabe qué? Se va a llevar muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Se va a dar cuenta que muchas de las canciones que muchas veces repetimos popularmente y que son muy reconocidas, no tienen nada de bíblico. Y creen que porque dice Dios, la palabra de Dios es bíblico. Bueno, Luis Miguel tiene una canción que dice Dios mío y tú no puedes decir que es bíblica por eso. La segunda recomendación, hermanos, es que examinen lo que esas personas piensan y enseñan acerca de Jesús. Y esto es importante. En teología, si usted se quiere aprender una palabra fancy, this morning, cristología. Examinen lo que esta persona piensan y enseñan acerca de Jesús. Lee el versículo 2 y 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. 2 puntos. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora está en medio del mundo. En otras palabras, él está diciendo, esta es la manera en que vamos a saber si tiene el Espíritu de Dios, si una persona que afirma ser profeta y reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, vamos a explicar eso, pero tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios, tal persona tiene el espíritu del anticristo. Nosotros tenemos que ver que luego del mandato de examinarlo todo y a todos, de probar los espíritus, ahora Juan pasa a esta prueba específica de cómo nosotros podemos reconocerlo. Y ahora es como que le entra a un nivel 2 y dice, usted puede discernir esa persona, esas enseñanzas, si esa persona tiene un correcto entendimiento de quién es Jesús. Déjeme desempacar esto a la luz del contexto. ¿Qué pasaba con esta gente?
Recuerde, el gnosticismo estaba en medio de ellos y muchos decían que Jesucristo, como el gnosticismo enseña que lo espiritual es bueno y lo carnal no, o sea, la carne es mala y lo espiritual es lo bueno y el conocimiento es lo bueno y el espiritual es lo bueno y no lo corporal, lo material. Jesucristo, decían ellos, no pudo haber resucitado corporalmente. Eso es lo que está sucediendo en el contexto de la carta. Jesucristo no pudo, porque es que lo material es malo, decían los gnósticos. Y como lo material, lo físico es malo, Dios no pudo entrar en un cuerpo físico. Eso es imposible. Y esa enseñanza empezó a correr en medio de las iglesias. Y Juan le está diciendo, el que enseña que Jesucristo no ha resucitado, tiene el espíritu del anticristo. Aclaro, anticristo, lo dijimos en unos sermones pasados, la palabra anticristo tiene dos significados. Uno que se opone a Cristo y uno que quiere ocupar el lugar de Cristo. En el contexto eran aquellos que estaban en contra de Cristo, que decían que Cristo no había resucitado corporalmente. Y por eso él aquí le está diciendo, el que tiene un correcto entendimiento de quién es Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Ahora usted dirá en nuestro contexto, Moisés, pero yo creo que aquel hermano, aquel predicador, va a llamarle predicador, o aquel apóstol, él habla de que Jesucristo resucitó físicamente. ¿Cómo tú me ayudas a discernir? Porque él dice que Jesucristo resucitó y él enseña que Jesucristo resucitó, pero muchas de sus enseñanzas son falsas. Bueno, vamos a ver lo que dice el texto más adelante. ¿Usted sabe por qué? Porque aún los espíritus inmundos tenían un entendimiento correcto de Jesús. Usted recuerda, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 24, cuando Jesús está enfrente de estos personas poseídas, le dicen los demonios, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres. Los demonios hablando. Y ellos dijeron, el Santo de Dios. En Marcos capítulo 3, otra vez, y cuando los que estaban poseídos por los espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. O sea que los demonios tienen un correcto entendimiento de quién es Jesús. Satanás tiene un correcto entendimiento de quién es Jesús. Pero no lo reconocían. Y ahí es donde está el problema. Muchos de los falsos profetas hoy en día pueden incluso tener un correcto entendimiento en su discurso de quién es Jesús, pero no responden a la luz de quién es ese Jesús y no se someten a la verdad que ha enseñado ese Jesús. Por lo tanto, no siguen correctamente o genuinamente a Jesús. Conocían a Jesús, pero no lo reconocieron. Igualmente un falso maestro puede decir cosas correctas acerca de Jesús y aún así no enseñar correctamente de la persona, obra de Jesús. ¿Por qué? Porque usted lo ve, no está en su discurso, y lo vamos a ver más adelante. No está la cruz, no está el evangelio. No dicen lo que Jesús enseñó. No es coherente. Sin embargo, usted va a encontrar, eso por un lado, el espíritu del error no va a reconocer completamente la persona y la obra de Jesús. Pero por otro lado, nosotros los creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios que siempre va a honrar a Jesús. De hecho, muchos de los movimientos que hemos visto le asignan al Espíritu Santo roles que la Biblia no le asigna al Espíritu Santo. Y nosotros lo que vemos en la Escritura es que la obra del Espíritu Santo era levantar a Cristo. Juan capítulo 15 versículo 26, cuando venga el Consolador, el que yo enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, de Jesús. Juan capítulo 16 versículo 13 y 15, Juan, el mismo apóstol que escribió esta carta. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Dice el versículo 14, el Espíritu Santo glorificará al Hijo, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Esto explica el contraste que ellos están mostrando. Ellos hablan para agradar al mundo, no a Dios. Porque el mensaje de Dios va a ser arrepiéntete de tus pecados. Tú eres un pecador y una pecadora y estás en necesidad de un Salvador.
Jesucristo es el único, no uno de varios, es el único camino para tú tener acceso al Padre y vida eterna. Tienes que confesar tus pecados, arrepentirte y rendirte al señorío de Cristo y vivir ahora sometido a la verdad que Él ha dado por medio de su palabra. Ese mensaje no le gusta al mundo. El mensaje que le gusta al mundo es: tú vas a ser próspero, tú vas a tener más. 5 pasos para tú prosperar y romper el quebrantamiento financiero. 5 pasos para que tú dejes la pobreza. 5 pasos para que tú tengas esto. 5 pasos. Usted va a ver el mismo discurso del mundo. Por eso el mundo los oye. Y mire el contraste también del mensaje. Por un lado, esto complace en el oído del mundo. Dice, por eso el mundo los oye. Y nuestra responsabilidad, hermanos, hermanas, es examinar el mensaje. Aún cuando me haya gustado. Le habla a una persona que por muchos años escuchó muchos de estos falsos. Y le hablo con todo el corazón, con todo el amor. Y si hoy yo no estoy siguiendo esos falsos, no fue por mí. Es por lo que dice Juan en el versículo 24 del capítulo 3. El Espíritu de Dios es quien se lleva la gloria, que le permite a uno abrir sus ojos para ver la verdad de la Escritura. Y muchos de esos falsos que probablemente usted conoce, escucha y sigue, yo lo escuchaba, los seguía. Y cuando Dios me abrió los ojos, yo empecé a examinar y a ver que había una incongruencia entre esas enseñanzas y la Escritura. Me encantaban porque me decían lo que yo quería escuchar. Me encantaban porque me hablaban de autosuperación. El mensaje estaba centrado en mí y no en la obra de Cristo. Así que aquí no solamente Dios muestra un contraste entre los mensajes, sino un contraste también entre la audiencia. ¿Usted lo prestó atención? Ellos oyen el mensaje del mundo. Nosotros escuchamos el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios, lo que Juan está diciendo, ellos nos oyen. Recuerde que Juan representaba fielmente el mensaje de Cristo. Él escribió el Evangelio de Juan. Juan era un portador del fiel mensaje del Evangelio. Y el que era de la verdad iba a escuchar el mensaje que Juan portaba, que era el mensaje fiel que él había recibido de su Maestro Cristo. La pregunta es, ¿cuál de los 2 mensajes usted está escuchando? ¿Cuál de los 2 mensajes usted está siguiendo? ¿Cuál de los 2 mensajes usted se siente cómodo? Los que son de Dios van a escuchar el mensaje que ha inspirado a través de su palabra. Aunque nos guste, no nos guste, aunque nos incomode. Pero ¿cuál es el mensaje que usted está escuchando? Usted tiene la capacidad de discernir y en humildad reconocer: Padre, he estado escuchando todo esto falso, gracias por abrirme los ojos, pero no quiero más de eso. Sácame de ahí completamente. ¿Usted ha orado por eso? Si usted está escuchando o siguiendo algún falso. Juan está diciendo, esta es la manera de usted discernir la verdad. ¿Cómo usted puede saber que somos de Dios o es que estamos enseñando la verdad? Juan lo dice. Usted va a escuchar el mensaje de Dios que está afirmado en la palabra fielmente. Aquí está la voz de Dios. No como este predicador, apóstol, falso apóstol que dijo, usted tiene 2 opciones, o vive por lo que Dios dijo. ¿Cómo que lo que Dios dijo? Esta es la palabra de Dios. Inerrante, inspirada, infalible, suficiente. Esto es lo que usted necesita, dice Timoteo, todo lo que usted necesita. Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, capítulo 16. Así que hay una afinidad perfecta entre la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Mi pregunta es, ¿cuál está usted escuchando? ¿Cuál usted está siguiendo? ¿Con cuál usted se siente cómodo? ¿Tiene usted la capacidad de poder discernir? Jesús nos enseñó en Juan también, en el capítulo 10, que sus ovejas oyen la voz. Por eso usted ve la implicación que tiene seguir lo falso. Usted ve la implicación que tiene eso para su vida espiritual, eterna. Todo esto es posible, hermanos, no porque seamos superhombres y supermujeres, no porque tengamos superpoderes espirituales. Todo esto es posible por la gracia de Dios. Lea el versículo 4. Y cuando yo hablo de la gracia de Dios, me abruma la gracia de Dios.
porque no es algo que ninguno de nosotros merecíamos. Y el versículo 4 dice, mayor es el que está en ti. Por la gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, por gracia. Mayor es el que esté en ti que el que esté en vosotros. El Espíritu Santo ahora, por su gracia y su misericordia, ahora está en nosotros y nos está guiando a la verdad. No porque seamos mejores, hermanos. Yo le puedo decir, yo anduve mucho tiempo siguiendo muchas enseñanzas del error. Y hoy puedo decir, Dios me ha abierto los ojos, pero no me hace mejor. Ni me da a mí tampoco el derecho de tratar como inferior a otros. Por eso, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos discernir entre lo falso y la verdad. No hay crédito alguno en nosotros. Esto es gracia. Todavía hoy podemos saber que esta palabra es suficiente, lo que necesitamos, hermanos, para andar en la verdad. Hablaba con una señora ayer y justamente hablábamos de esto. Y hablábamos de que la voz de Dios ha sido revelada por su palabra. Y Dios va a abrir los oídos a quienes son suyos. Pero ella me preguntaba, ¿y cómo se hace una persona que esté en una iglesia donde se esté enseñando lo falso? Y si es una oveja de Dios, yo le decía que la esperanza va a ser, descansa en la promesa de Dios. Si es una oveja de Dios, va a escuchar la voz de Dios y en algún momento abandonará lo falso. Aquellos que no escuchan las enseñanzas de la palabra de Dios o de esos apóstoles, pero prefieren absorber la enseñanza del mundo, no solo se juzgan a sí mismos, sino también que juzgan a quienes escuchan ese mensaje. Hermanos, si eres creyente, con esto quiero ir terminando, seamos como los de Berea. Examinemos todo y a todos, pero con un corazón humilde, no con un corazón arrogante, altivo, orgulloso, con un corazón humilde. Porque si hoy nosotros podemos ver la escritura y la verdad y el mensaje del evangelio con mayor claridad es por gracia. Pero seamos como los de Berea, que los de Berea validaron a la luz de la escritura si el mensaje que le traía el apóstol Pablo era verdadero. Y creyeron muchos. Si eres creyente, recuerda que eso, que es por la gracia de Dios, por la que nosotros hoy podemos ver con claridad y no nos llenemos de orgullo. Es fácil llenarte de orgullo, es fácil llenarte de orgullo y creerte superior. Guarda tu corazón si eres creyente. Si eres creyente, continúa examinando las cosas. No te tragues la píldora. Examina, hermano, examina, hermana. Examina el mensaje. Y si no eres creyente y estás en esta mañana aquí, ora para que Dios te permita conocer la verdad de la obra de Cristo. Ora para que tus ojos y tus oídos sean abiertos a su voz y tú puedas responder, viendo tu necesidad de un Salvador, viendo tu condición de pecador y viendo la cruz de Cristo y la obra de Cristo como el único medio capaz para salvarte. Y corre a Él. Y si tienes necesidad de esa oración, yo voy a estar al final en esta mañana orando por ti. Que el Espíritu Santo de Dios abra el entendimiento para que reconozcas la voz del buen pastor. Que el Señor nos ayude. Así que ese es el reto de esta semana. Examinemos todo, para poder discernir entre lo verdadero y lo falso.